revista CDMX estamos transmitiendo en vivo este programa en Facebook Live y también en nuestras diversas redes sociales. Como ustedes saben, ya iniciamos una ruta de entrevistas que tiene que ver con temas político-electorales, porque aunque estamos a un par de meses de que inicie el año electoral, a nosotros nos gusta irnos adelantando un poquito con los temas y sobre todo porque hay muchos temas ahí muy importantes que se tienen que debatir con tiempo y con claridad. Para el día de hoy decidimos iniciar una entrevista, voltear a ver al árbitro electoral, porque tenemos por ahí las dudas de si están trabajando en la pandemia o no, ahorita me lo van a aclarar, pero pues invitamos a Carolina del Ángel, que es consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México y también preside varias comisiones, ahorita que nos aclare bien cuáles preside, cuál está de vicepresidenta, pero tiene pues una que es sustancial para este proceso, que es la de asociaciones políticas, y esa comisión se encarga de revisar quiénes, qué organizaciones o asociaciones políticas van a poder ser partido político y quiénes no. Es un proceso que inició desde el año pasado y que por supuesto se ha ido atrasando con base en la epidemia en México y los tiempos electorales, pero al parecer tiene una fecha fatal y de eso nos interesa platicar porque estaríamos hablando de los primeros partidos políticos en la historia de la Ciudad de México que se crearían como partidos políticos locales. Es un hecho sin precedentes y pues te doy la bienvenida, Carolina, muchas gracias por estar con nosotros y pues lo primero que me gustaría preguntarte es si sí están trabajando o no, qué están haciendo los consejeros, porque ahorita la pregunta es para todos es si están trabajando o no, y qué van a hacer, porque hay esta incertidumbre de si se atrasaría el proceso, hay quien ha dicho, ¿saben qué? Elecciones hasta cuando se pueda, ahorita no, entonces, ¿qué están haciendo por el instituto? Si los plazos nada más se han modificado, pero si todo sigue firme. Claro, pues antes que nada, Luis, muchísimas gracias por la invitación. Es importante platicar con la gente porque es increíble. De veras, mucha gente cree que estamos de vacaciones y yo no he trabajado tanto como en esta pandemia, ni siquiera en proceso electoral. De verdad, es una cosa eso de que la facilidad de las redes creen que a veces estás más a disposición, ¿no? Y ahora sí, más que nunca en mi vida me traje el trabajo a casa literalmente. Literal. Sí, me traje el trabajo a la mesa del comedor familiar, ya me abombé, te lo imaginarás, pero bueno, es parte del tema, es parte del show. Estamos trabajando muchísimo. El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México y sus comisiones no hemos dejado de sesionar. Tuvimos que hacer fast track. ¿Por qué? Pues porque no estábamos preparadas para una situación así. Nunca nadie lo está, menos en materia electoral. Y tuvimos que hacer normativa para poder sesionar virtualmente y que estas sesiones tengan validez. Con todo, nos encontramos con muchos problemas. El primero de ellos es que las actuaciones de la autoridad electoral administrativa, todas ellas, todas son supervisadas y son impugnables. Entonces, el hecho de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México siga trabajando, quiere decir que todas las actuaciones que haga deben garantizarle a la ciudadanía el camino jurisdiccional adecuado y que exista y que sea viable. Aquí vienen muchas cosas y muchas preguntas que me han hecho. ¿Por qué están los funcionarios públicos haciendo campañas? ¿Qué está haciendo el instituto? ¿Están descansando? ¿Andan de vacaciones? Pues no, ni una, ni otra, ni ninguna. Desde que salimos como autoridad, en lo que está de nuestra parte, les recordó, yo creo que hasta yendo un poquito más allá, porque no somos ni papás ni mamás de ningún funcionario público, de ninguna funcionaria pública, ni de los partidos. Sin embargo, tuvimos el acuerdo de sacar un pronunciamiento a los actores públicos, a partidos políticos y funcionarias y funcionarios públicos de todos los niveles y órganos, niveles de gobierno y de los tres poderes, para que se abstuvieran de realizar actividades que pudieran ser contrarias a la norma. Fíjate el absurdo, yo no tendría por qué estarle diciendo a nadie, respeta la ley, está todo el mundo guardadito. No tendría por qué, pero bueno, como además parece que la función del árbitro electoral es hacerla a veces de papá y de mamá y para que no pareciera que no estamos haciendo nada, bueno, hagamos un pronunciamiento de lo que no tendríamos que decirles, porque
Toda persona funcionaria pública sabe hasta dónde le alcanza y hasta dónde debe hacer y hasta dónde deja de ser informe de actividades, informe de lo cotidiano para volverse una promoción personalizada, sancionada por la ley con o sin pandemia. Eso que quede claro, tenemos conocimiento de algunos hechos, sí, ya hemos tenido algunas quejas. Era un poco complicado para la institución trabajar a partir de ello, porque, te repito, de entrada lo que hicimos muy de volada fue reformar nuestra propia normativa para sesionar virtualmente. Pero hay cosas que salen del alcance del instituto, como son medios de impugnación, como son cuestiones de notificaciones. La ley, la norma dice notificaciones personales. ¿Cómo hago para decir, bueno, pues es que la ley dice esto, pero pues por pandemia yo me salto la ley, nada más porque sí, y me voy a otra cosa? Como autoridad electoral no puedo hacer eso, como autoridad administrativa. Necesito una interpretación normativa por parte de un tribunal. Afortunadamente ya la tuvimos de parte de Sala Regional Ciudad de México, en donde para un caso concreto, es cierto, porque así es el tema, sin entrar a temas muy jurídicos, pero sabes, control difuso, control abstracto, etcétera. Bueno, con la sala regional solo nos pudo hablar de un caso, pero con ese caso para el Instituto Electoral de la Ciudad de México ya hay un precedente para decir, ok, puedo hacer hasta aquí con las limitantes que me pone la sala superior, que es sobre todo cuidar la salud del personal del instituto, pero también de la ciudadanía. O sea, el hecho que implica que yo ande notificando lo que sea, o sea, imagínate, yo no sé si quien me va a recibir una notificación es el funcionario o la funcionaria pública que está siendo denunciado. A lo mejor es un familiar que ni vela tiene en el entierro y que a lo mejor está guardando cuarentena y a lo mejor ni siquiera me va a abrir la puerta, ¿no? Entonces, y además, pues bueno, con estas medidas de seguridad y sanitarias indispensables en un caso así. Hemos avanzado un poquito, sí, de verdad, si algo nos ha dejado esta pandemia claro, es que hay que avanzar en el camino de la justicia digital, electoral y de toda, porque el acceso a la justicia es un derecho humano y la pandemia no nos puede hacer que nos detengamos en derechos humanos, pero tampoco quiere decir que violemos debido proceso, que eso es lo que pareciera que a veces a la gente quisiera ver, no, hombre, sí, dale con todo y para adelante. A mí me daría más pena como autoridad electoral que alguien que está demostradísimo que cometió una falta a la norma, no sea sancionado porque, pues por una cuestión de pandemia, hubo violación al debido proceso. Entonces, bueno, son muchas cosas las que involucran. Bueno, nada más de entrada te digo, olvídate ya de tener que hacer lo que hemos estado haciendo, nada más trabajar en esta normativa ya nos ha quitado el sueño y las horas, ¿no? Entonces, trabajando estamos muchísimo. Eso súmale, hoy tuvimos una jornada larguísima del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, mañana continuamos, las sesiones de las comisiones siguen funcionando y además traemos todos los pendientes como el tema que bien mencionabas, partidos políticos locales. Entonces, o sea, no se ha detenido nada, están trabajando en forma y en los tiempos. Los tiempos no tanto, a esa lo que voy. Te decía de esta cuestión de que hay cosas que no podemos hacer porque la ley no nos las permite. Entre ellas, estuvimos obligados a suspensión de plazos, suspendir plazos. ¿Por qué? Pues porque yo no puedo hacer una actuación que tenga consecuencias y que no pueda ser impugnada. Dejo en estado de indefensión a toda la ciudadanía y por todos lados. ¿Okay? El camino de la conformación de partidos políticos sigue, pero como hubo una suspensión de plazos y además un argumento jurídico y constitucional para decir, estos plazos sí los suspendo, pero estos no la tengo, no existe. Entonces, tengo que suspender absolutamente todos los plazos y no solo Instituto Electoral, también Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que nos ha ayudado el hecho de que el del Poder Judicial pues ya por un tema de distancias tenía una dinámica diferente y eso nos ha desahogado un poquito algunas presiones. Pero en el caso de Ciudad de México, pues estamos acostumbrados a que todo es presencial, físico y además en materia que priva la desconfianza, pues más, ¿no? Entonces, al tener que detener esos plazos,
Lo único cierto es que hay que garantizar que el procedimiento se va a restablecer en algún momento en donde se pausó. Nada de que ya no hubo partidos, nada de que, en el caso concreto te quiero decir, es una visión muy personal, muy mía, pero para mí nada de que se tendría que aplazar el inicio del proceso electoral. No es una decisión de Consejo General, no es un punto que se haya discutido, es más, no es ni un punto siquiera que hayamos platicado. ¿Por qué? Porque no es algo, creo, que esté ahorita en la mesa del Consejo General del Instituto Electoral. Entonces, las cosas, las actuaciones siguen, los pasos siguen, el proceso electoral sigue. Es una pena por ahí que vaya a seguir sin adecuaciones jurídicas a la normativa en materia de violencia política contra las mujeres y en materia de paridad, pero eso es otra cosa. Eso no quiere decir que no lo hagamos y que el instituto además no, además imagínate, es otra cosa que estamos haciendo desde casita, por si nos quedaban 5 minutos de las 27 horas del día, bueno, esos 5 minutos hay que dedicárselos a ver qué vamos a hacer en materia de violencia política de género, en materia de paridad, que afortunadamente en la Ciudad de México la paridad está muy avanzada. Sin embargo, sí faltó la adecuación, la armonización de la norma local de Ciudad de México a la reforma constitucional de abril de este año. Entonces, bueno, pues estamos en todas esas pistas. La realidad es que no se van a detener los plazos, pero sí tenemos implicaciones de detener plazos. No se van a detener las acciones, no se van a detener los procesos, no se van a detener los resultados finales, pero lo cierto es que según la ley, en julio ya debíamos tener partidos políticos locales nuevos o no, ¿no? Pero ya debiera estar la definición de si hay o no partidos políticos locales nuevos. ¿En qué nos quedamos cuando nos alcanzó la pandemia? El INE estaba por enviarnos la última información y nos la envió, pero no quiero entrar a detalle de esa información porque pues forma parte de un expediente que todavía está abierto. Pero ya nos envió la información de las asociaciones, de las 2 que quedaron vigentes. Creo que sí platicamos todavía en alguna entrevista. 2, 30 que nos solicitaron, 2 siguieron en la recta final, 2. Y de eso, el INE ya nos mandó la relación de la revisión de sus militancias. No es, la verdad no tengo el número exacto porque además es una información demasiado confidencial, demasiado guardada en la dirección ejecutiva. Sé que los 2 iban muy bien, sé que los 2 estaban por muy buen camino, no te sé decir si con cuánto, con mucho, con poco, sé que iban bien, pero no es eso lo único que faltaba. Faltaba otra cuestión que es el dictamen de fiscalización, el dictamen que la unidad técnica de fiscalización del propio ISM, que es una unidad técnica autónoma del instituto, está realizando. Es autónoma, así es que yo no le puedo decir, ajustate estos tiempos, corren, no puedo. Es una unidad técnica totalmente autónoma, es más, incluso la integración de la unidad técnica, el nombramiento del titular, tiene ahí sus diferencias con el resto de los funcionarios del instituto. Entonces, estamos esperando que la unidad técnica nos entregue esos dictámenes. Yo no sé si ya los terminó o no, porque también implicaba para ellos hacer algunas diligencias de notificaciones y demás. ¿Cuándo es cuando vamos a reactivar este proceso? En semáforo amarillo. Cuando las autoridades sanitarias y las autoridades de la Ciudad de México nos digan semáforo amarillo, regreso paulatino, algunas autoridades, algunas oficinas, ya sabes este tema, en ese momento vamos a retomar. Mi punto de vista es que no se deben, el mío ahora sí, como consejera electoral y como presidenta de la Comisión de Asociaciones Políticas, esperaría que mis demás compañeros lo compartieran, ojalá y así sea, es que no podemos violentar los derechos de nadie. Primero, de las personas que quieren ser partidos políticos locales, si lo logran, desde mi punto de vista, sus derechos tendrían que ser retroactivos a julio, pero ese es mi punto de vista. Y segundo lugar, y sobre todo porque si no, yo creo estaríamos abonando a una inequidad en la contienda porque estarían ya participando del próximo proceso electoral que inicia en septiembre. Entonces, con todo este contexto, lo que te digo es, yo abonaría, yo no sé si vaya a ser, no van a ser más de 2 partidos porque uno se quedó en el camino, sería muy difícil que fueran 3, pero la posibilidad es, ahora sí que hablando de estadística, más o menos 0, 1 o 2, ¿no?
Entonces, la idea es... Según la estadística de López-Gatell o No, estadística, no, es estadística de ciencias sociales. Bueno, porque si no, No. puede fallar mucho el pronóstico. Digamos que no me aviento con tantos números, soy estudiosa de las ciencias sociales nada más. Entonces, ahí lo dejamos. Bueno, entonces te digo, puede ser ninguno, uno o dos, ¿ok? Y a partir de ahí, pues saber que estos partidos van, en caso de que lleguen, tendrán sus derechos desde el mes de julio que debían haberlos tenido. Va a ser una discusión. Yo no pensé de verdad que esto pudiera ser un tema que cayera en discusión. Para mí, jurista, electoralista, pro derechos humanos, igualitaria, feminista y todo lo que quieras, es claro que no puedes violentar derechos humanos. Veo que no para todo mundo, porque Sala Superior a nivel federal sí determinó que, por ejemplo, el tema de las prerrogativas no va a ser retroactivo para los federales. No encuentro el argumento, busqué la sentencia, nomás dijeron no, ¿por qué no? Quien decía que sí era un magistrado, él argumenta el por qué sí, a mí me convence, porque además creo que ni siquiera había que convencerse de lo que era lógico. Me sorprende que los demás hayan dicho que no, sin argumento. Sin embargo, que ese tema esté ahí, seguro va a ser un tema de discusión en todos los soples que tengan partidos políticos locales nuevos, seguro. ¿Por qué? Pues porque alguien ya lo puso en la mesa. Para mí es un tema que no tendría ni por qué estar discutiéndose, pero seguro se va a discutir. Te platico porque esa es mi postura, esa ha sido mi postura siempre. No es una postura que yo haya ocultado ni siquiera con las personas que son actoras y que en este proceso y que pretenden y que de alguna forma han cuestionado no sobre este tema, porque obvio, pues desde que cerramos oficinas no sé nada de ellas, de estas asociaciones, pero en sus momentos se platicaba y siempre ellos saben mi postura muy, muy institucional, muy legal, muy de respeto a la norma, pero sobre todo de respeto a los derechos humanos. Entonces, pues bueno, ya se dará esa discusión en su momento. O sea, ahorita para ponerle un poco de contexto a la ciudadanía, el Instituto Electoral recibió, recuerdo yo, 30 propuestas de organizaciones o asociaciones civiles para que tú revisaras si contaban con los requisitos y pasaron ese filtro. Recuerdo que después de ahí tuvieron chance de hacer todo el año pasado sus asambleas que tenían que hacerlas decidir si lo hacían por alcaldía o si lo hacían por distritos, porque tiene ahí como sus matices, y de ese gran filtro, solo, como dices, 3 así llegaron cumpliendo la norma, ¿no? Y yo recuerdo que había una agrupación política que se definió como Partido Somos, así se definió como partido, así se anunció en su momento porque hicieron un evento público, tiene otro nombre como asociación, Enrédate por tus derechos, me parece, y ahí hay mucha gente conocida de PRD y de varios partidos políticos, y ahí yo recuerdo que incluso anunció que había llegado como con 50,000 firmas, y creo que hay firmas en las que se tienen que validar, que es la parte en la que nos quedamos entrampados con la epidemia, donde tú tenías que hacer un trabajo pues yo diría que muy técnico y muy cuidadoso de ese partido y el otro que se llamaba algo así como, bueno, nada más conocía a la sociedad y la verdad no hemos podido adentrar mucho más de saber quiénes son como los actores o quiénes están visiblemente en ese, incluso como nombre de partido, ¿no? Nada más sabemos que era algo así como sociedad y género, una cosa así, y que eran como un perfil de juristas y era lo que teníamos de referencia. Pero estos dos son los únicos que serían los únicos a los que sí se les está revisando actualmente sus firmas, o eso también está detenido, porque recuerdo que era un proceso medio complicado el estar checando que no hayan metido gente de otros padrones, de otros partidos políticos, y como que se cruzó también esa parte, que ahorita los partidos políticos que tienen registro están haciendo su registro de padrón, y ya ves que, por ejemplo, hay partidos que no han logrado presentar un padrón como tal, y es una tarea que parece sencilla, pero no es tan sencilla, y menos también creo que para hablar de afiliados, porque seamos sinceros, ahorita tantos trámites que la gente luego ya hace y sin darse cuenta suelta sus datos personales, como la copia del INE, y ahí es donde a veces se dan estas anomalías. Entiendo que en los partidos políticos no, porque tenían una aplicación, ¿no? Ya están muy sofisticados en esas cosas.
pero ahí te quedaste y hasta ahí tienes la certeza de que nada más están revisando, pero no hay más. Sí, mira, y la revisión que se hizo, sí, ambas asociaciones llegaron con una cantidad bárbara de militantes, debo decirte. Esa revisión se hizo en el INE. El dato que te digo que no quisiera irme más allá, lo real es que no, lo que sí te puedo decir es que irregularidades o ilegalidades no se encontraron en el INE, ¿eh? Eso sí, de ambas. Cantidades, no sé si sobrados o no. ¿Irregularidades te refieres a que hayan hecho asambleas falsas? Nada de eso hasta ahorita. Metido eso que pasó en el 2018 que con los ciudadanos que estuvieron recabando firmas, que metían firmas, no sé si eran apócrifas o las dobleteaban, eso lo libraron, salieron bien en él. Sí, no se encuentran irregularidades de ese tipo, probablemente duplicados, probablemente gente en otros partidos, esas cosas que hacen que merme un poco o un mucho, no lo sabremos en su momento, pero de momento ambas asociaciones, bueno, te debo decir, todas las que en su momento participaron en la institución para esto, de ninguna podría yo decirte encontré una ilegalidad, incluso de la que se quedó en el camino y que trae una impugnación y que más bien ahí el tema fue por un asunto de violencia física entre militancia, entre gente que hace de militancia, no había ilegalidades, o sea, fueron actos no violentos, pero no había ilegalidades en los procesos. Hasta ahí sí, hasta eso creo que es importante decirlo, porque además pues como autoridad electoral nos habríamos visto en la necesidad siquiera de dar vista a la FEPADE. Entonces, no, hasta ahorita de eso, nada. De lo que nos va a entregar el INE o lo que nos entregó, habrá que revisar, pero también estoy segura que si hubieran notado una irregularidad o una ilegalidad, una cuestión que pudiera caer en el tipo de un delito, ya se nos hubiera dicho, considero yo, ¿no? Ya lo veremos cuando revisemos todos esos documentos que nos envíe la dirección ejecutiva, pero de momento y hasta donde iba, estaban revisándoles, pues sí, más de 40,000 firmas a cada una de las dos asociaciones. De las 21,000 que necesitaban, las dos estaban arriba de las 40. Entonces, la revisión que nos hizo el INE al respecto fue enorme, enorme. De ahí habrá que ver cuántos fueron duplicados, cuántos no existen, ya sabes, pero bueno, sobrados de firmas llegaron. Cierto que eran 3, esta otra, a la que mencionas, se quedó en el camino de las asambleas. No nos entregaron afiliaciones porque les faltaba una asamblea y nos impugnaron. ¿Qué puede pasar ahí? Que en algún momento los tribunales la regresen al juego. No me atrevería a prejuzgar porque además pues ni siquiera soy magistrada, ¿no? Entonces, pues puede pasar en el tribunal, pero pues esa, digamos, yo ahorita no la puedo contar porque oficialmente para mí no sigue el proceso. Es subyúdice, eso sí, en cualquier puede ser que la sala superior nos diga, regrésale el proceso donde se quedó o que no le dé la razón y entonces ya determinamos que oficialmente son dos. Pero de estas otras dos, ya se revisaron, lo que sí quiero decir es eso, ya se revisó porque se revisó desde mucho antes, documentos básicos, su lista de las personas que van a integrar su cuerpo directivo, etcétera, y todo eso se va cumpliendo bien. Yo manejo los nombres de las asociaciones, no quisiera manejar el nombre de lo que serían como si fuera partido, porque sí, claro, me sacó mucho de onda que hicieron en enero, porque no son partido, hoy todavía son asociaciones civiles que pretenden ser partido político. Una de ellas, que es la que se ostentó como un partido, como se vaya a llamar, se llama Rédate por México. Rédate por México. La otra se llama Sociedad, Equidad y Género. Esas son las dos asociaciones que siguen en el camino. En efecto, una de ellas, la dirigencia, gente jurista, gente experta del derecho. La otra, entiendo yo, porque lo que veo de la dirigencia, y sobre todo de los medios, porque es donde te enteras más, ¿no? Gente de la vida política de esta ciudad, desde otras corrientes. Entonces, bueno, finalmente ese es el espectro político de la Ciudad de México y pues si las cosas caminan como van y si sus afiliaciones fueron en tiempo y forma y la cantidad y si no cometieron violaciones en materia de fiscalización, que es la otra parte que estamos esperando, estaríamos hablando, insisto, de 0, 1 o 2 partidos políticos locales nuevos en la contienda electoral
local que iniciará en septiembre de este año. Digo, es un tema que tenemos que tocar porque la ciudadanía debe de saber, igual no con nombres para que no vulneremos los procesos de nadie, pero sí hay un tema técnico ahí que vale la pena revisar, que es en este partido Enrédate, bueno, asociación Enrédate por México, uno de los que se anunció como dirigente está enfrentando un proceso penal. ¿Eso afecta lo que a ti te presentan como partido o no tiene nada que ver y sigue una ruta penal que nadie sabrá en qué termine, o eso es otro proceso que no tiene nada que ver con lo electoral? Digo, y menos, no nos sorprende porque en lo político es política al final, y tú sabes que aquí, y más empezando los años electorales, y ahora con redes sociales, la guerra está con todo, y además creo que vivimos tiempos políticos complejos de polarización, y eso hace que obviamente haya pues sea complicado. Y creo que de hecho desde que se anunció, hizo ruido, luego ya se vio que enfrentó un proceso, pero la duda que siempre quedó ahí es, ¿eso puede afectar, no afecta, o simplemente es un tema que queda ahí como, pues, para el partido mismo, bueno, para la asociación misma, que ellos lo resuelvan en sus términos? Porque no sé si tiene que ver con la gente que tiene que estar sujeta a derechos ante ti, o tú revisas la asociación y no te das cuenta de quién está o en qué estatus está. Como dices, bueno, lo de los juristas, pues quién sabe quiénes sean o cómo sean. Tú no te metes como que indagar más allá de, pero sí te llega alguna notificación o eso pasa desapercibido. Pues mira, lo penal es personal. Tú sabes, ahí simplemente quien comete un delito es una persona física, no una persona moral. Yo como autoridad electoral no tenga la notificación de una autoridad judicial que me diga que el ciudadano fulanito de tal está suspendido en sus derechos político-electorales, para mí es un ciudadano como cualquier otro. A lo mejor en algún momento, si llegaran a ser partido político, porque yo no sé si lo van a hacer o no, si llegaran a ser partido político y físicamente no está porque está en una situación personal diferente, la que sea, pues será una situación que tendrá que resolver el partido político en su momento. A mí como autoridad electoral, lo único que me interesa es que la asociación cumpla con los requisitos que le pide la ley, que son los legales de las asambleas, los de militancia y los fiscales que ahorita se están revisando de dónde vino su dinero, cómo se ocupó, que no haya, no sé, que no haya una violentación a la norma en materia fiscal. De ahí en fuera, lo demás es tema de la asociación, porque la asociación, imagínate, te estoy hablando de 40,000 personas que me están diciendo quiero ser partido político y por uno vas a afectar todo eso. Imagínate la afectación tan grande que sería. Entonces, ¿qué vaya a pasar procesal y penalmente con esta persona? No tengo idea. Y de verdad te lo digo muy sinceramente, he tratado de ni siquiera leer las notas que me llegan a las manos cuando veo el nombre del caballero, porque no quiero contaminar mi visión del árbitro electoral con algo que no me toca ni remotamente. Entonces, en su momento, si algo pasa, lo que va a pasar es que a mí la autoridad penal, la autoridad judicial penal, nos mande a la institución, al INE, y el INE a nosotros seguramente, una notificación de que alguien está suspendido en sus derechos político-electorales, y en consecuencia, acá tendremos que hacer los avisos correspondientes, porque además, esa persona de la que estamos hablando, el instituto no tiene ningún vínculo con ella. Su representante legal es otra persona. Entonces, nuestro contacto será con esa representación legal, en su momento y en su caso. No es un asunto, el penal, que afecte en el proceso electoral. Ya los temas políticos y penales pues quedan fuera y quedan al margen de este asunto. ¿Qué va a pasar? Pues solo ellos lo saben, solo ellos lo sabrán, y la autoridad judicial penal, que es la que tiene ahorita el proceso en sus manos. Así es un tema que corre, digamos, por otra vía y que tú te has mantenido al margen totalmente y a la fecha tampoco te han pedido que le suspendas a nadie derechos o que no tomes en cuenta a nadie, ¿no? No, nada de eso nos ha llegado. Muy bien. Estamos ahorita como a unos
2 minutos de hacer una pausa, podríamos hacer la pausa si quieres y regresamos porque todavía hay varios temas ahí a tratar que la gente tiene que enterarse en los tiempos y tener certidumbre, porque es muy importante que la gente sepa cómo se modificaría el escenario electoral, si hay más fuerzas electorales o nada más las que existen hoy en día. Eso va a ser un motivo importante a revisar. Pero entonces, si gusta, hacemos una pausa y ahorita nos conectamos de nuevo. Claro que sí, aquí seguimos. Gracias a quienes nos están viendo en vivo por estar aquí con nosotros. Estamos platicando con la consejera electoral de la Ciudad de México, Carolina del Ángel, es presidente de la Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ahorita me va a regañar porque es feminista y dije presidente y a lo mejor debe de ser presidenta y ella es feminista y yo tengo la visión de que se dice presidente porque dicen que esta parte del ente tiene que ver con el que entiende y de ahí viene la definición. Hay toda una discusión, hay quien dice que debe ser presidenta, yo digo presidente, pero que nos diga ella si es lo correcto ahorita. Y estamos platicando de si habrá o no partidos políticos en la Ciudad de México y lo que nos ha dicho hasta el momento es que hay 2 organizaciones muy avanzadas que probablemente sí estén en las urnas en la elección del 2021, lo cual modificaría totalmente el mapa político, porque ahorita solo tenemos partidos con registro, me parece que 8, porque desapareció el partido Encuentro Social. Y una duda que tengo que ahorita nos va a aclarar es si va a crecer el número de partidos políticos con base en lo que se resuelva en el INE, porque entiendo que los partidos nacionales también van a tener filial en lo local y allá en lo nacional dicen que podría haber por lo menos muy asegurados, dicen, el partido México Libre está como contendiente y con posibilidades, está el partido de redes sociales progresistas, así le llaman, y los que eran el partido Encuentro Social, que le llaman ahora partido Encuentro Solidario, entonces eso metería a 3 jugadores más, y si hay 2 en la ciudad, pues ya son 5, y si hay 8, pues ya son 13 partidos nada más, 13 opciones políticas que la ciudadanía va a tener en el 2021 para elegir su voto. Entonces, digo, independientemente de que se hagan coaliciones, por lo general en las elecciones intermedias siempre se hacen alianzas y son pocos los partidos que juegan solos. Los partidos nuevos deben de jugar solos, pero aún así creo que la oferta va a ser muy amplia.
Pues sí, no, las señas que hacía era porque al principio me preguntaste que qué comisiones presidía y nunca te lo dije, pero Sí, ya también. No, la E me parece que puede ser eso, con eso puedo. Lo que no me gusta es que usen la O como genérico. De ahí ya, ok. podemos entrar a la discusión, no pasa nada. Bueno, a ver, si presido la Comisión de Asociaciones Políticas, presido la de Igualdad de Género y Derechos Humanos, integro la de Fiscalización y la de Organización Electoral. En eso estamos. Y bueno, formo parte del comité editorial también del instituto. No, bueno. Ya, bueno, entonces eso es en lo que estamos ahorita como institución. Y justo voy a cerrar la Comisión de Asociaciones Políticas. Yo la entrego cuando sea el cambio de consejeros de 2 consejeros, llegarán 3 personas nuevas a la institución. Y justo en ese mes yo dejo la Comisión de Asociaciones Políticas, así es que quiero cerrar bien, quiero cerrar como broche de oro mi gestión en esa comisión con este tema de los partidos políticos. Y pues sí, se nos van a sumar tantos partidos políticos federales y locales lleguen. Entonces, los partidos políticos nacionales por ley tienen injerencia en todo el país y pueden y tienen el derecho, la facultad y la obligación de participar en los procesos electorales federales y los locales. Esa es la facultad legal de los partidos políticos nacionales. Entonces, todo aquel partido político nacional que logre su registro va a tener representación en cada uno de los 32 OPLES. Tengamos o no proceso de partido político nuevo, de todas formas, todos los soples, si hay partidos políticos nacionales nuevos, todos los soples van a tener nuevos partidos en su mesa, todos. Y además, los que estamos haciendo este proceso, además de los nacionales, tendremos los locales que se sumen. Sí, el abanico de posibilidades de opciones electorales para el próximo proceso electoral puede llegar a ser grande, puede llegar a ser. Y además con el tema de que por ley, pues no se pueden coaligar, no pueden ir unidos en una elección los partidos políticos de nueva creación. Entonces, pues no vas a ver a tantos tan reunidos en coaliciones o en candidaturas comunes. Ese fenómeno va a estar interesante. Va a ser muy interesante porque además tienen ellos que cumplir con un porcentaje. Sí se mantiene el porcentaje del 3%. Entonces, 3% sí es una cantidad considerable de votos, ¿no? No es En la ciudad nos quedamos en 7.200.000 en total, ¿no? O sea, es correcto. Pero a ver, acuérdate que no es el 3% de la lista nominal, sino el 3% de los votos que se emitan. Los votos que se emitan. Todo okay. Está en función, así es, de la participación electoral. Y obvio, a mayor participación, pues las dos cosas que juegan a favor y en contra, ¿no? A mayor participación, mayor posibilidad de que los votos, que ellos tengan más votos y alcancen ese porcentaje. Pero obvio, implica que sean más votos los que necesitan para ese 3%. Finalmente, ellos tienen que convencer al 3% de la gente que sale a las urnas de votar por ellos para que puedan mantener su registro después del primer proceso electoral y que no sea debut y despedida. Y hoy por hoy lo que se puede garantizar en la ciudad es que si existen estos dos partidos que están en revisión, sí tendrían sus derechos totalmente, me refiero a lo de el recurso, no habría afectación aquí en la ciudad de sus recursos, de las prerrogativas que les tocarían para arrancar, como si está la amenaza en lo federal. No, bueno, te decía, a ver, que tengan el recurso, eso es de ley. Los órganos electorales, el federal y los locales, debimos, y así se hizo, yo no conozco ningún caso que no lo haya hecho, prever que una vez otorgado el registro se tiene que realizar un ajuste presupuestal para que se les otorgue la prerrogativa. La duda va a estar en si va a ser retroactiva o no. ¿Por qué? Pues porque deben ser partido político desde julio. Insisto, mi punto de vista personal es que desde julio debieran contar con prerrogativa. Pero bueno, esa pues ahorita ya perdieron 20 días o 15, es correcto. 15 días que no están, y quién sabe si más. Es correcto. Hay una fecha en la que tú ya puedes decir si hay partido o no. ¿O semáforo amarillo. Necesitamos el semáforo amarillo. Ese es o sea, está, digamos, en manos de la autoridad sanitaria. Es correcto, sí. ¿Y por qué? Porque a partir del amarillo tú tienes que hacer algún proceso presencial
de notificaciones, oportunidad de que se impugne ante tribunal local, sesiones de consejo presenciales, 1000 cosas que no puedo ahorita, dentro de las notificaciones. ¿Y se ha pensado en qué pasaría si, es que así, bueno, esto de la autoridad sanitaria puede alargarse hasta diciembre, a lo mejor en naranja, ¿no? O sea, porque claro, nos habían dicho seguramente, que el naranja salía ya ahorita por estas fechas, pero ya nos regresaron unas colonias a rojo, estamos sí, literal presente. en naranja y el semáforo nacional está congelado, entonces, pues ya no hay semáforo nacional, creo. ya no sabemos si puedes, digo, todo indica que por ahí de agosto, septiembre ya podríamos estar en por lo menos amarillo, pero si más para allá no sabes qué pasaría. Sí, claro, tendríamos que tomar determinaciones de acuerdos de consejo de la mano de tribunales. A lo mejor nosotros mismos tendríamos que interponer lo indecible. Nunca en la vida las autoridades electorales hemos recurrido a los tribunales, pero pues si es necesario que trabajemos de la mano para una cuestión así, seguramente se hará. Yo te voy a ser bien sincera, la verdad es que esperanzado el Instituto Electoral de la Ciudad de México cuando nos fuimos a cuarentena, esperanzados de buena fe de que esto no fuera muy largo, pero sí con la conciencia de que podría alargarse. No fuimos irresponsables de decir, no, hombre, en 2 semanas nos vemos aquí, no pasa nada, no. Tenemos clarísimo en el Instituto Electoral de la Ciudad de México que esto, pues no, y cada vez que oyes, puede durar 3 años. Bueno, las autoridades electorales de este país ya estamos pensando en qué va a pasar si la pandemia no se levanta en enero o en febrero. O sea, yo no me imagino campañas electorales con pandemia. Exacto. Entonces, tendríamos que cambiar todo el escenario, todo el espectro, pero implica que a lo mejor ya entra un proceso legislativo y nos ayuda ahí con algunas cosas, pero implica también que ya hay una coordinación de otro tipo porque ya hay un panorama diferente. Lo que sí quiero decir, lo voy a decir y lo voy a decir fuerte porque lo he dicho en todos lados y sé que a lo mejor muchos me lo van a tomar a mal, muchos lo toman a veces como ataques, no es la intención, pero lo que sí falta es información coordinada, información congruente, información que nos ayude a quienes tomamos decisiones a saber por dónde, a saber cuál es la visión gubernamental de esta pandemia. Yo hoy no la conozco y a mí eso me tiene un poco, pues digamos que eso es lo que nos ha complicado mucho el trabajo. Sé bien, perfecto, que no hay forma de que el gobierno nos diga, la gente se va a dejar de contagiar dentro de 2 semanas. O sea, no hay forma, no hay forma. Yo vivo en las 3 colonias de Tlalpan que están más tremendas en el pueblo de San Pedro. Me regresaron a rojo, pero yo desde hace 2 meses lo veía venir porque de verdad me asomo por la ventana y veo la romería. Yo creo que se sienten inmunes mis vecinos y mis vecinas, o sea, es increíble. Y eso, ¿cómo puede hacer la autoridad para decir, ya mañana regresamos? Es un círculo complicado en el que la ciudadanía no pone de su lado, pero también lo cierto es que las autoridades no han mandado las señales que se deben mandar para que la gente se guarde. Y tampoco los apoyos, es real. La gente tiene que trabajar y la gente tiene que comer día a día, no hay más. Entonces, todo eso, suma todo eso, nosotros como institución tenemos clarísimo que puede pasar que regresemos el finales de julio, mediados de agosto, no sé. Complicado vemos que no regresemos al principio de septiembre porque inicia y sin embargo, ya estamos pensando cómo iniciar un proceso electoral en contingencia. Sí lo estamos pensando. Ojalá no lleguemos a ello. Pero bueno, ese es parte del no trabajo que estamos haciendo, porque estamos haciendo 25 escenarios diferentes. O sea, un escenario cuesta trabajo. Trabajar sobre 25, imagínate. La verdad es increíble la chamba que estamos haciendo y se están contemplando. Dentro de algunos de estos escenarios, seguramente estará el tener que tomar medidas en donde entonces empecemos a hablar a lo mejor de violación de derechos. A lo mejor tendré que hacer un test de proporcionalidad respecto de derechos, pues para ver cuál sí puedo violar y cuál no, para seguir adelante con los demás procesos. Yo no quisiera llegar a eso, pero quizá llegue un momento. ¿Y cuál es el límite? Sí creo que el límite es el inicio del proceso electoral. Yo no puedo llegar al inicio del proceso electoral sin la certeza de hay o no partidos políticos. O sea, eso es clarísimo, porque si no, imagínate. O sea, en septiembre tiene que haber ya el veredicto de si hay tener, no hay.
Es correcto, debemos tenerlo. Si no, imagínate, empezamos un proceso electoral ¿con qué partidos? Y además en desventaja, ¿no? Porque Es correcto. para ellos, sobre todo para ellos, porque no les puedes decir, tú espérate, y a los otros Mira, comienzan. En un caso extremo y salvaje, no es mi posición y yo estoy segura que casi la de nadie, no tendría que ser. En el peor de los casos, no voy por eso, insisto, no voy. Pero antes de septiembre tenemos que decirle, ya no hay forma, no tengo cómo, bye, ya no son partidos, bye, ya, lléguenle. Pero yo no los puedo tener en la incertidumbre de septiembre, una vez iniciado el proceso electoral. Yo estoy convencida de que no. Yo creo que hay que buscar la vía procedimental adecuada para que ya podamos dar el paso siguiente de decir, eres o no eres, cumpliste o no cumpliste los requisitos. Pero sí, ahorita lo que nos detiene es el tema de notificaciones, el tema pues para impugnarlos tendrían que ir a sala regional y con todo, no estoy muy cierta, nomás de entrada se puede caer un acuerdo porque no está debidamente notificado. Así, simple y ya. O sea, lo más básico de un tema procesal es la notificación. Si se cae la notificación, de ahí para atrás. Entonces, imagínate tener que pensar en si pongo en riesgo el tema de la notificación para que salga lo demás, pues a lo mejor, y ahí es donde te hablo, a lo mejor tengo que entrar a un tema de ponderación de derechos o de ponderación de normas, no sé, ¿no? Bueno, se está pensando, se están analizando las vías, pero sí, mi punto de vista es que esto no puede, pues no podemos iniciar proceso electoral con una incertidumbre de ese tamaño. Hay una pregunta obligada y que también siempre, creo que es un tema que siempre abunda ahí en la percepción tanto del ciudadano y sobre todo de los que están más politizados, y ha sido parte del debate incluso, que lo veo yo más en la esfera nacional, pero no podemos olvidar que ya es un instituto nacional, que todo lo que pase en lo nacional impacta de manera durísima en lo local, cosa que no estábamos de acuerdo, ¿no? Porque siempre el ISM había sido como muy autónomo en sus decisiones desde la Ciudad de México y ahora ya tienen que acatar a veces lineamientos que pasan por lo nacional. Pero la pregunta es, en lo nacional se vienen dos temas. Uno es que cambiaría consejeros. Está por ahí que haya nuevos consejeros. Eso puede también modificar o impactar en algo. Y la otra es, si hay riesgo, como se percibe en lo nacional, que haya presiones por parte del gobierno para esto de los nuevos partidos políticos, siempre es como una duda que todo mundo, o es como algo con lo que se especula, ¿no? Pues están cumpliendo con sus requisitos, pero puede haber por ahí intervención. Y digo, somos un país donde se ha cuestionado y se ha dicho que los órganos autónomos son débiles ante un Estado duro o que se manifiesta firme en su ejecución. Y el presidente de México pues ha sido muy enérgico, sobre todo al referirse al tema del INE. Entonces, sí es una realidad o sí lo has percibido o de plano tú dices, yo, por lo menos nosotros estamos trabajando libremente, aquí no pasa nada, estamos haciendo nuestra chamba y no hay ese temor de que haya algún interés ahí que se meta de última hora y pudiera afectar el resultado. Bueno, a ver, varias cosas aquí. Primero, el tema de los consejeros y consejeras electorales nuevos y nuevas. El INE está en su proceso de cambio, salieron cuatro, se detuvo por la pandemia, pero justo pues, no sabíamos cuándo, entonces ya la Cámara de Diputados dijo, ya esto no se puede detener más. ¿Por qué? Pues porque va a iniciar proceso electoral. Hay que retomarlo. Justo hoy terminaron, entiendo yo, las entrevistas de las 60 personas que llegaron finalistas. Entonces, pues ese paso se tiene que dar porque se detuvo y porque necesita estar completo el INE. Al mismo tiempo, como te decía, aquí en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en septiembre, el último día de septiembre, acaba el encargo de mis dos compañeras y de uno de mis compañeros. Y ya está la convocatoria, ahorita ya está para quienes van a integrar, van a suplir a estas tres personas, estos tres colegas. Entonces, eso es un proceso que tenía que seguir, que está siguiendo y que tiene la facilidad de poderse hacer de manera virtual. Entonces, me parece que no tiene mayor complicación. Esto de la mano, y lo enlazamos con lo segundo que decías,
si hay injerencia o no gubernamental al interior de los OPLES, sobre todo para el tema de partidos. Así es, así lo entendí, ¿sí? Ok. Sí. A ver, yo primero te quiero hablar de ISM. A mí nunca, nadie, en los 2 años que llevo de presidenta de CAP, de Comisión de Asociaciones Políticas, nadie me ha hablado para decirme, a estos sí se les da el paso, a estos no. Nadie, nunca. Eso es positivo. Jamás. Quiero pensar que en el INE tampoco pasa, porque yo no lo estoy viviendo, pues para mí sería complicado que alguien me dijera, sí, sí pasa allá, porque yo no lo estoy viendo. Y si vamos a un tema más allá, es el mismo partido en el poder a nivel federal que en Ciudad de México. No son las personas, no sé si sean las más intensas, no sé, no me meto para allá, pero lo que yo te quiero decir es, no hay esas solicitudes, no las hay ahora en CAP, no las subo para mi persona en el proceso electoral, el primero que tuve como consejera electoral en el 2018, jamás nadie me habló para decirme, tienes que ayudar a fulano, tienes que bloquear a sultana, jamás. Esa injerencia de la que se habla, te lo debo decir, a mí no me consta, estoy convencida de que no, conozco a mis compañeros, es algo que no podrías ocultar, yo creo, en un pleno de 7 personas que se sientan a plantear los temas electorales de la ciudad, creo que al menos los notarías, y no. Insisto que así es a nivel nacional. ¿Qué es lo que pasa en la vista de la gente? Pues es como con lo del fraude. O sea, para todo mundo es evidente. Te voy a poner un ejemplo, tú como reportero, yo no como autoridad electoral, como reportero, tú ves a fulana, perengano, a sultana, a mengano, entregando piensas. Y además eres abogado, sabes que no deben hacerlo. Y además sabes que violan el 134 Constitución. Pero sabes que ante la autoridad electoral, si no hay una queja o no hay conocimientos, pues yo no puedo hacer una cacería de brujas. La ciudadanía que ve funcionarios públicos violentando la norma, pero ningún ciudadano, ciudadana o gente que les ponga una denuncia y en consecuencia se salen con la suya. Y entonces dicen fraude de la autoridad electoral. ¿Cuál fraude, por Dios? Explíquenme cuál fraude. No hay fraude. ¿Hay juego sucio afuera? Sí lo hay, porque así es la política. No estoy, ni siquiera lo estoy tachando de bueno o malo, ¿eh? Es la contienda electoral, es el poder por el poder y es la pelea del poder para mantenerlo o para buscarlo. Así es y así ha sido históricamente. No lo voy a tachar de bueno o malo. Es la propia contienda electoral la que hace. Dicen por ahí un dicho, que a mí no me gusta porque no es cierto, dicen en la guerra y en el amor todo se vale, hasta la guerra tiene reglas, la política me parece que es la que no tiene, ahí está el derecho internacional humanitario, hasta la guerra tiene reglas, que en la política no las veo de repente mucho, ¿no? A lo mejor no es que no haya reglas, sino más bien hay narrativas distintas, porque yo, ahora que hubo un suceso del particular de la jefa de gobierno, que es un tema público, porque se le dijo a la jefa de gobierno, oiga, su particular andaba dando despensas en Tlalpan, y además en el video se escucha que él dice, un presente de parte de la jefa de gobierno, por cierto, allá por Tlalpan, ¿no? Entonces, la jefa de gobierno dice... Aquí tengo una, la jefa de gobierno dice, no, si nos enteramos, vamos a hacer una investigación, pero matiza diciendo que se trató de una donación. Entonces, pues eso ya se vuelve tramposo, porque antes ellos en campaña se quejaban de que los partidos políticos y el gobierno ganaban a despensazos y a lo que fuera, y ahora dicen que pues son donaciones, y creo que la pandemia o epidemia en México pues les ayuda mucho en ese discurso de decir, pues yo no estoy desviando recursos de ningún lado, ni que sea un programa social, pero hace una semana entrevistamos al presidente del PAN, Andrés Ataide, y él nos decía, a ver, nosotros ya tenemos muchas cuestiones identificadas donde hay personajes políticos en varias partes de la ciudad que están o poniendo mantas o repartiendo despensas o alimento o algo, y que ya se empieza a encuadrar en promoción personalizada, pero pues estamos en una situación atípica. Entonces, ahí, y también lo acabas de señalar, creo que mucha ciudadanía desconoce que puede denunciarlo cuando es, y aquí la pregunta sería,
¿qué tanto se puede hacer? Porque además está muy grave, porque además ahorita se supone que ya es delito penal. Estamos hablando de conductas tipificadas, ya no es cualquier cosa que veamos a alguien descargando un camión de 100 donaciones, ¿no? Y va a ser muy complejo para la autoridad electoral definir si por ser una donación y es una buena causa, pues ya no es promoción personalizada, o si sí estás incurriendo un delito que ya es penal. Antes era electoral y administrativo, y ahí quedaba, y a veces no pasaba más que de una multa al partido. Ahorita ya los vincularon a lo penal, entonces eso va a ser más complicado para ustedes. Sí, sí, bueno, hablando de una cuestión penal, pues yo lo hice por buena fe, nunca ha sido una expediente, ¿verdad? Ahí está la muerte asistida, pues ha tenido que regularse para que no sea de buena onda y pase de ser un delito. La verdad es que creo que el delito va a ser delito siempre, con sus excluyentes de responsabilidad que, la verdad, no veo cómo aplican en el ámbito electoral por la naturaleza completamente dolosa de los delitos electorales. Ese puntito creo que no hay que perderlo de vista. Los delitos electorales tienen una peculiaridad respecto de los otros y es su natural dolo. No vas a encontrar un excluyente de responsabilidad cuando existe el dolo clarísimo, ¿no? Pero entonces, bueno, sí es cierto, es un tema que va a ser complicado para la autoridad electoral, sobre todo, y como bien dices, en las condiciones de darle el seguimiento a la denuncia, porque no puedo salir a la calle, o sea, yo no puedo mandar a la gente de mis 3 órganos desconcentrados de Tlalpan a verificar y preguntar en las calles, en 3 colonias que están en foco rojo, pues si recibieron o no una despensa, ¿no? Sí es muy complicado, era parte de lo que te decía al principio. No va a ser fácil, pero tampoco quiere decir que estamos atados y atadas de manos, porque si bien es cierto que se están realizando los actos de mano a mano, de manera personal, pues la realidad es que la promoción personalizada no se queda ahí, la hacen en redes sociales. Y ahí es donde nos dejan a nosotros, ahí es donde seguimos el camino. Lo que estamos haciendo ahorita justamente es verificar cuestiones de redes sociales. Medidas cautelares, parte de esta promoción personalizada no es nomás entregar, es que se quede en las redes y que sepas que fulano lo hizo y es bien linda y es bien lindo y es bien buena onda y está pensando en la ciudadanía. Bueno, pues esa promoción que se están dando por redes sociales es la prueba que tenemos la autoridad electoral para en su caso, hacer las medidas. ¿Y si es prueba? ¿Mande? ¿Si es prueba? ¿Si tiene valor probatorio? Un video. No, certificamos las publicaciones a partir del área jurídica, la Secretaría Ejecutiva y la oficialía electoral del propio instituto, que además es una figura de no muy vieja creación de la última reforma electoral para acá. Esa figura da fe de que existen, y las pueden bajar después, y qué bueno que las bajen, pero mientras ya está certificado que estuvieron, porque el que hayas dejado de hacer o el que hayas quitado tu publicación no quiere decir que hayas dejado de cometer la falta, ¿no? Entonces, lo que sí es, ¿en qué nos ayuda? A ver, yo como ciudadana o como contrincante política, vamos a suponer que yo soy candidata del Partido Negro en Tlalpan y estoy molesta porque alguien vino y repartió despensas, ¿no? Y lo que me enoja más es que todo el día en las redes están diciendo a la gente, yo te traje esta despensa, porque pues sí, eso me pone en desventaja en la contienda. Yo voy a denunciar, la verdad que quiero que lo sancionen, que lo metan a la cárcel, pues la verdad es que creo que no es por ahí. Lo que quiero es quitar esa inequidad en la contienda. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Que baje su publicidad, que baje esas publicidades en donde está diciendo que entregó despensas, que hizo, que ¿no? Lo primero que hace el instituto, eso sí, es mandar una medida cautelar a Twitter pidiéndole que bajen, a Twitter, a Facebook, pidiéndole que bajen esas publicaciones que pueden ser violatorias de la normativa electoral. Entonces, ya es una gran ventaja
porque estamos abonando a lo principal y a lo que protegen los sancionadores electorales, que es, en este caso, la equidad en la contienda. ¿Cómo la protejo? Haciendo que ya no te me promociones. Si ya cometiste una irregularidad, que en su momento veremos si sí fue o no y si va a ser sancionado o no, de momento lo primero es dejemos ya que no cause más daño eso que hiciste, que no cause daño para adelante, que no cause daño al proceso electoral, que no cause daño a la contienda. Entonces, lo primero que sí hacemos es tomar medidas cautelares. Ese es un hecho, ¿eh? Para que no se siga dando. Que así ha pasado en algunos casos, insisto, son casos todos en proceso, entonces no quiero hablar específicamente de uno o de otro, no, de manera general, en los que han llegado se toman las medidas cautelares correspondientes a fin de que deje de cometerse la conducta. Eso no lo había escuchado, o sea, ¿y si Twitter y Facebook les hacen caso? Sí, sí, la verdad es que son unos aliados bien, bien fregones, debo decirlo, entienden la naturaleza y la dinámica. Tampoco te voy a decir que se los pido hoy y en media hora ya lo quitaron, ¿verdad? No, tampoco. Entiendo la dinámica de dos personas morales de ese tamaño, pero sí, la verdad es que nos ¿Y, buenos ¿y aliados. cuál es el lineamiento ahí para que no se, pues, o sea, que no se interprete como que están violando la libertad de expresión de alguien? O sea, sí se encuadra muy bien en este caso. Sí, Yo salgo a repartir cubrebocas y subo a mi cuenta, ay, miren, vine a repartir cubrebocas claro. porque soy un pan de No, Dios, pero estoy interesado en promoverme. ¿Ustedes ahí identifican y piden o cómo lo encuadran? bueno, primero tiene que haber una denuncia, una queja, ¿eh? Tampoco es que el instituto ande de cacerías de brujas. Sí, a tal y a tal. Déjame, ahorita no tengo nada que hacer, como te decía, es que uno no tiene nada que hacer en estos días. Me voy a meter a Facebook a ver quién anda haciendo de las suyas. No, no, no. Tiene que haber una denuncia, una queja y además que el quejoso se duela tanto y que pida las medidas cautelares. Entonces, ok, me estás pidiendo medidas cautelares, déjame reviso el caso. A ver, si esto que tú me estás diciendo, yo no sé si sea ilegal o no, eso lo voy a revisar en un proceso. Mientras tú te estás doliendo de que te lastima en algo, en algo. Checo, hay jurisprudencia, hay norma que me dice cuándo sí proceden y cuándo no unas medidas cautelares. Y entonces, las medidas cautelares se otorgan a partir de un acuerdo, como todos los acuerdos, fundado y motivado. Debo explicar concretamente por qué esas medidas cautelares sí se deben otorgar. ¿Ok? Si no, no es así de, ay, fíjate que hoy tengo ganas de bajar de la red a fulanita, escríbele a Twitter y dile que está violando la ley. No, no está tan fácil. Hay que hacer todo un razonamiento del por qué sí proceden esas medidas cautelares. Y sí, muy, muy, muy solícitos, muy colaboradores, debo decirlo. Ambas redes sociales nos han apoyado bastante en eso. Pues muy, muy, muy importante y noticioso, hay que hacerle difusión porque creo que hay muchos que están aprovechando y van a aprovechar ahorita la epidemia para decir, ay, mira, por aquí tenemos un vacío y hacerlo, que no es lo ideal. ¿A qué bueno, qué bueno, pero puede ser cualquier ciudadano el que emita su denuncia. Y ahorita hay alguna vía digital porque no puedo ir a... Esa es parte de lo que te decía, la ley y nuestro reglamento dicen que la denuncia se tiene que presentar por escrito en la oficialía de partes del instituto y confirma. Sí, entonces, eso era lo que nos tenía detenidos para recibir quejas. Hubo una ciudadana, afortunadamente, que se fue a la sala y la sala me dijo, por este caso y única vez puede recibirle la denuncia vía electrónica. Entonces, yo ya todas las demás digo, la sala me dijo que en este caso, pero yo lo asumo como que puedo hacerlo para los demás, pero ya tengo un criterio de una autoridad jurisdiccional, no es por mis calzones que recibo ya, ¿no? Es porque ya una autoridad jurisdiccional emitió una posición de que se podía para un caso. Yo ya lo asumo que puedo, si se puede para uno, lo puedo hacer para los demás, pero ya con una base, no un antecedente, bueno, sí, con un antecedente como tal, con una visión jurisdiccional ya sobre un tema parecido. Entonces, esa ciudadana nos abrió el camino mucho en esta pandemia. Y por supuesto que tendremos que reformar normas y tenemos que revisar mil cosas. Y te decía, hay que ir a la justicia digital, pero sí nos ayudó mucho a que podamos recibir. Hoy las quejas se pueden recibir mientras hay pandemia con este argumento de esta sala regional Ciudad de México,
vía correo electrónico. Nos mandan la queja y nos mandan las pruebas que tengan digitalizadas en correo electrónico. Ah, perfecto, qué bueno que lo dices. Ya nos queda, ya estamos entrando a la recta final de la entrevista. Quería preguntarte temas que sé que no puedes dejar de opinar, como ¿va a afectar esto de que no se legisló lo de violencia política de género o no? ¿Y qué va a pasar están viendo ustedes un riesgo de su viabilidad por la pandemia y este manejo de recursos que va a hacer el gobierno con la llamada ley Sheinbaum? Se supone que ellos están dialogando y que todo va a ser en consenso y todo, y hay hasta un proceso legislativo que se aprobó ahí con ustedes, órganos autónomos, a seguir, pero esos dos temas, ¿cómo los están viendo? Porque sí son temas delicados, y también lo del presupuesto participativo, ¿qué pasó? Ya no va a haber participación ciudadana en la ciudad, es bien triste, a mí me duele mucho porque nosotros iniciamos Capital CDMX haciendo una cobertura especial de la primera elección de comités ciudadanos, y que ahorita cuando se habla de que estamos transformando México y democratizando México, en la Ciudad de México hayan aplastado desde que hicieron la nueva ley de participación ciudadana, es mi opinión, que hicieron un desastre ya con los comités vecinales, y ahora que nos dicen prácticamente, pues el dinero de este año, olvídense, y comités y su lucha vecinal, olvídense, ahí algún día lo veremos. Voy de ahí para atrás. Están en la gente y que además todos te tocan, porque como mujer, con esta lucha también activista que haces del feminismo, o sea, y creo que son temas que a lo mejor no se tomaron mucho en cuenta, pero son dramas. Voy de ahí para atrás, fíjate. Imagínate cómo me siento yo, que incluso pensaba que yo estaba inquieta de si teníamos que hacer jornada electiva este año. Cuando tuvimos la jornada electiva en Ciudad de México, ya el coronavirus había llegado a México. No había contagios así masivos y todo estaba controlado y todavía eran casos focalizados que venían del exterior, y con todo para mí fue una así de, ¡ay! Se me hace que tendríamos que cancelar jornada electiva. De verdad más de uno lo comentamos. Se analizó, se vio el tema y dijo, no, la verdad es un derecho, democracia ciudadana, los casos están focalizados, no es un problema, bla, bla. Y nos fuimos a una jornada electiva en la que muchos pensamos, no estoy muy cierta de que estoy bien. O sea, arriesgarnos a eso para que nos digan que dice mi mamá, que siempre no, imagínate cómo opino yo. Esa es mi opinión. Yo te pediría que nos aguantemos en pocos días. Seguramente el Consejo General del Instituto Electoral estará dando un punto de vista institucional. Este fue el mío muy personal. Sí creo que no se puede jugar con el tema de la democracia participativa. No se debe tomar tan a la ligera. Tomarlo tan a la ligera es no conocerlo, es mi punto de vista. A lo mejor no lo conocen, y además, pues tampoco es una crítica, por Dios, son legisladores, no todólogos. Es imposible que todos los legisladores conozcan de todos los temas. Pero bueno, acá estamos los expertos, que nos pregunten, se vale. Ojalá. En su momento se platicará. Yo espero que no transite así, o que haya reglas claras, ¿no? O sea, sí, pero así, porque se entiende, estamos en una pandemia también, o sea, eso se entiende perfecto, pero sí no demeritar lo que es la participación ciudadana, eso sí nunca. Creo que eso es lo que no hay que dejar que se demerite. Tema mujeres, pues sí, lo ideal hubiera sido que se regulara la norma, que se adecuara a la reforma federal. No se hizo, ¿es malo? Sí, es malo. Y sin solución, pues no, estamos las autoridades electorales que lo vamos a tener que mover a partir de nuestros lineamientos, nuestros acuerdos, y que bueno, también ya tenemos protocolos para la actuación en los casos de violencia política contra las mujeres. Entonces, lo único que va a pasar es que nos vamos a reactivar, no pasa nada, y a lo mejor adecuarlos conforme a una norma federal que ya existe y que es vigente. Entonces, el instituto sacará sus reglamentos, sus lineamientos, lo haremos en tiempo y forma, y qué mal que tenga que ser por reglamentos y por lineamientos y no por ley, pero qué bien que vamos a proteger el derecho de las mujeres a participar sin violencia y a paridad en todo. Muy bien, oye, pues ya estamos para concluir.
Te agradezco mucho esta plática y quisiera que dejáramos las puertas abiertas para seguir platicando, porque espero nos des la primicia de si hay partidos o no hay partidos, y para todos los temas que se van a desatar ya a partir de septiembre. En cuanto sea público, oficial y toma de decisión de todo el colegiado, encantada de la vida te doy la primicia en entrevista en vivo, fascinada de la vida. Muchísimas gracias, pues será un tema muy importante. Gracias por habernos escuchado y gracias por estar con nosotros el día de hoy, consejera, porque nos ampliaste mucho el panorama electoral que tenemos que tener muy claro ya de aquí a lo que venga. Muchas gracias a ti, Luis. Muchas gracias a Karina, que está allá atrás, no se ve, ella no se haría esto. Muchas gracias. Aquí estamos. Gracias, buenas noches por estar aquí con nosotros en la entrevista. Nos vemos en la próxima.